Hola, espero se encuentren bien, bastante bien. El día de hoy les traigo la segunda parte del iceberg de Televisa, así que tráete algo para comer y sin más dilación comencemos. Nivel 3. Disney en el Canal 5. En los 2000, Canal 5 tenía una alianza con Disney, con el propósito de transmitir las series de Disney Channel y Disney Junior en las mañanas, siendo una de las mejores épocas del Canal 5. Peppa en Televisa. Hace tiempo en el Canal 5 habían lanzado un concurso con la temática donde invitaban a las familias a crear segmentos, donde actuaran como Peppa y su familia. El ganador del concurso ganaría un premio sorpresa. Al final el concurso terminó siendo un fracaso, teniendo personas que se hacían pasar por trabajadores de Televisa, que mandaban PDFs con virus que hacían cambiar las contraseñas de los concursantes. Como siempre, Televisa queriendo hacer concursos que terminan siendo un fracaso XD. El juego del Chavo del 8 falso. En el año del 2022, apareció un miembro de Nintendo que mandaba correos a usuarios donde participarían en el nuevo juego del Chavo del 8 para Nintendo Switch. En dicho correo se encontraba la portada del juego y un PDF que traería un link exclusivo para descargar y ejecutar en su computadora, siendo un programa para los miembros del proyecto. Ahí podrían tener más información, resultando en ser una estafa y nunca existió un interés por parte de Nintendo en hacer un juego del Chavo. Misa Sinfonía y La Rosa de Guadalupe. Creo que todos o la mayoría conocemos a Misa. Él empezó hace tiempo con una serie que reaccionaba a capítulos de La Rosa de Guadalupe, donde hacía burla de las absurdas tramas de la serie. En la mayoría de sus reacciones recalcaba que es una serie muy mala. Esto a Televisa no le asentó bien y no dejaba que monetizara con sus reacciones. Incluso en su plataforma de Blim puso un filtro para cuando reaccionara se viera la pantalla en negro, pero ya sabemos cómo es Misa y aún así terminó reaccionando al capítulo. ¡Qué grande Misa! Momo en La Rosa de Guadalupe. Cuando estaba de moda esta creepypasta en el 2019, La Rosa de Guadalupe lanzó un episodio basado en Momo. El episodio se conoce como El Reto de Momo, donde hacían referencia a la creepypasta y donde hacían mención del video de Dross. De hecho, Misa reaccionó a ese episodio XD. Continuemos. El Chapulín Colorado animado fue un fracaso. Tras el regular recibimiento de El Chavo del 8 animado, Televisa y Chespirito crearon la serie del Chapulín Colorado animado. Cuando estaban por estrenar los primeros episodios, le hicieron publicidad en todos lados, e incluso hicieron una fiesta para publicitarla. Querían hacer una distribución en todas partes. Cuando se estrenó su primer capítulo tuvo un recibimiento muy malo. Conforme se iban transmitiendo los demás episodios el rating iba bajando poco a poco. No pudo estar al aire tanto tiempo, solo durando 2 años a comparación del Chavo animado. La quitaron de los canales, ya no volviendo a transmitir los episodios de la serie animada. Hasta ahí quedó el intento de Televisa de volver a traer a la pantalla chica una serie de Chespirito en versión animada. Catalina la Catrina. Es un personaje de la empresa mexicana de medios de comunicación Televisa, más concretamente del Canal 5, que fue creada en 2018 por el estudio de diseño ONEM Studio, un equipo de creadores digitales ubicados en Monterrey. El proyecto Llámale a Catalina la Catrina surgió para incentivar la participación de los niños en una dinámica en la que podían hablar por teléfono con el personaje, para decirle algo indispensable para adornar el altar de muertos con tal de preservar esta bonita celebración. En el 2020 hubo una convocatoria para que toda la audiencia participara. Esta era hacer un dibujo de Catrina con la promesa de salir en televisión. El error que todos señalaron fue haber lanzado la convocatoria a través de Twitter, que a diferencia de Facebook o Instagram, que no tiene una regulación adecuada del contenido explícito o el material para mayores de edad, lo que dio rienda suelta a muchos artistas para representar a Catalina de forma poco convencional. En pocas palabras, para no hacer el cuento muy largo, Catalina la Catrina terminó siendo víctima de la regla 34 de internet. Esto hizo que el concurso terminara en fracaso y desvirtuó lo planificado, ya que los niños que aún veían la televisión participarán haciendo su dibujo. Aún así, pocos niños subieron sus dibujos. Al final, los dibujos de Catalina la Catrina subidos de tono sí aparecieron en el Canal 5. El evento de Bob Esponja. Cuando salió el especial de Bob Esponja por sus 20 años, Televisa lanzó en el Canal 5 una convocatoria que en cada espacio publicitario, hablarán con el mismísimo Bob Esponja en tiempo real, poniendo un tuit con el número con el que podían hablar con Bob Esponja. Cuando llegó el momento del especial, llegó el espacio publicitario y todo el público estaba al pendiente que apareciera Bob Esponja y les contestara, pero no fue así y muchos en Twitter empezaron a decir que nadie les contestaba y lo que se mostró en pantalla fueron fragmentos del especial
especial de los 20 años, una vez más quedó como un fracaso el evento de Televisa. Los accidentes en Televisa. Sin miedo a la verdad es una novela mexicana que empezó a ser transmitida desde el 8 de octubre del 2018 por Las Estrellas. Esta novela trata de la vida de Manuel Montero, interpretado por Alex Perea, que trata de combatir las injusticias y crímenes cometidos basados en la vida real. La serie tiene 4 temporadas. La tercera temporada sufre de un cambio de episodios por un terrible accidente en una de las escenas. Según el Universal, la escena era sencilla para los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera: caminar sobre un puente colocado por producción. Pero por un descuido Luis resbaló y por inercia, se intentó sostener de Jorge, quien no aguantó el peso y los dos cayeron a 5 metros de altura, causándoles la muerte. No había colchones de protección, señalan integrantes de la producción de Sin Miedo a la Verdad. Las consecuencias del accidente fueron de tal manera que Televisa tuvo que dar una gran compensación a los familiares de las víctimas del terrible accidente. Varias personas del medio alzaron la voz para dar su opinión, muchos criticando la irresponsabilidad de la producción y otros defendiéndola porque el desafortunado accidente fue algo que no se veía venir. Se dice que la grabación del accidente se encuentra resguardado por Televisa para evitar su filtración en internet. Se pudo haber mostrado a las autoridades pertinentes para deslindar responsabilidades. El video en cuestión se considera archivado por la posible petición de los familiares para que no se distribuya la filmación del accidente y preservar el recuerdo de los actores fallecidos. Nuevas temporadas canceladas. Este punto del iceberg refiere a que varios de los programas de Televisa no las quisieron renovar para que tuvieran nuevas temporadas. Continuemos. Los derechos de autor de Roberto Gómez Bolaños. El 31 de julio del 2020, El Chavo del Ocho paró sus emisiones en la TV mundial. Aunque no se explicó la razón en ese momento, la verdad no tardó en salir a la luz en poco tiempo. De acuerdo con la BBC, todo se reduce a una disputa entre Televisa y el grupo Chespirito, empresa de la familia de Roberto Gómez Bolaños que se encarga de las licencias, es decir, de la explotación comercial de los personajes. Televisa dejó de transmitir uno de los programas más exitosos de la televisión en México, El Chavo del Ocho. Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños es su hijo Roberto Jr. quien cuenta con los derechos, pero no ha podido renegociar con la empresa que en 2020 le dijo adiós a doña Florinda, la Chilindrina y a compañía. En tanto, Edgar Vivar, actor detrás del señor Barriga, reveló poco después que no se renovaron esos derechos. La empresa Televisa no quiso pagar. Reclutando bebés y niños pequeños. Hoy en día van reclutando bebés o niños pequeños para participar en telenovelas o películas porque los incluyen en los repartos del cast, aunque la mayoría no quieren porque les llama la atención ser otra cosa, pero no tienen otra alternativa, porque los llaman en la televisora como el sostén del hogar. Hay varios niños actores de generaciones pasadas que ahora son adultos como actores, comediantes, conductores o cantantes que admiten que no les llamó de niños ser artistas porque les interesaba ser otras cosas pero sus padres los obligaban a actuar para mantenerlos. Hoy en día siguen porque no tienen de otra y porque ya no tienen la edad para ser otra cosa para la sociedad. Actores retirados que trabajan en otras series. En su día formaron parte de la lista de los protagonistas más exitosos y queridos del momento, pero en plena cúspide de su carrera, decidieron dejarlo todo atrás por diferentes motivos. Mientras que unos quisieron darle prioridad a la familia, otros se vieron tentados por Hollywood u otros negocios que no están relacionados con el mundo artístico. Entre los que más destacan son Jaime Camil, Eiza González, Adela Noriega, entre otros más. Continuemos. Actores retirados que se fueron de la empresa. Hay una infinidad de actores que se fueron de Televisa, entre los cuales están Yadira Carrillo, Adela Noriega, Valentino Lanús, Michelle Viet, Allison Lopes, Eiza González, Eduardo Capetillo, entre otros más. Además, no solo hay actores retirados que se fueron de la empresa, está el otro lado de la moneda, que hay productores que se fueron o se retiraron de series pero que siguieron trabajando en otras empresas. La nena en renta congelada. Aparece en algunos minutos, para las medicinas de Licha. Continuemos. Sus series de comedia existen en el mismo universo. Hay una teoría que dice que las series de Televisa que son de comedia están conectadas en dos distintos universos, pero en algún momento llegarán a fusionarse para ser un solo universo para crear el Televisaverso. Abajo en la descripción dejaré el link del video que lo explica más a detalle. Continuemos. Servicio a la comunidad. Es una sección dentro de la programación de Canal 5 de México.
La misma se compone de unas cápsulas informativas de poco más de un minuto hechas con el fin de dar a conocer información sobre la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas. La sección ha ganado fama en años recientes debido a su difusión por internet, donde se convirtió en una especie de meme oscuro, habiendo gran cantidad de recreaciones y parodias subidas. De igual forma, se han hecho reportes e investigaciones a la misma debido al interés de las personas, quienes han catalogado la sección como perturbadora. Los casos destacables son las cápsulas de los años 80, son de las más buscadas ya que únicamente existen relatos sobre estas. Uno de los datos más comentados en los vídeos de las cápsulas es que, desde finales de los 80s y principio de los 90s, existieron algunas en las cuales se relataba información sobre las personas que habían desaparecido en el terremoto que sucedió en México en 1985. Actualmente no hay ninguna grabación subida a internet que muestren lo ya antes relatado. Hay un caso de una mujer desaparecida desde 1945, una de las leyendas más difundidas sobre servicio a la comunidad, es aquella que cuenta que a finales de los 80s y a mediados de los 90s, solía aparecer una cápsula en la que se mostraba la foto de una mujer sonriente y que, según el locutor, estaba perdida desde 1945, siendo más de 40 años desde su desaparición hasta el momento en el que supuestamente apareció por televisión. Actualmente hay relatos de personas que aseguran haber visto esa cápsula, pero la misma no ha resurgido. Otra de las apariciones más extrañas es la de Selene Delgado López. Es una mujer que apareció reportada como desaparecida en las cápsulas de servicio a la comunidad a principios de los 2000, según el locutor, estaba desaparecida desde el 22 de abril de un año desconocido, se cree que 2001, y se la vio por última vez en la delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. No se dieron más detalles sobre su descripción. La imagen de la mujer, que parece tratarse más de un retrato hablado en lugar de una foto, causó intriga en los televidentes, en especial por la falta de detalles dada durante la transmisión. Se creó una leyenda urbana en torno a la imagen de esta mujer, algunos asegurando que en realidad dicha persona no existía y que se trataría de una imagen y nombre usados por las fuerzas de seguridad para referirse así como lo es Nein Doe en Estados Unidos. Se podría decir que Selene Delgado era el nombre que se colocaba cuando se reportaba desaparecida a una mujer cuyo nombre no se sabía. Algunos han alegado que esto es verdad, referenciando a personas que aseguran que Selene Delgado apareció en servicio a la comunidad hasta mediados de 2009, con el locutor siempre mencionando una fecha de desaparición y lugares diferentes cada vez que aparecía, como si fuesen mujeres diferentes. No obstante, no hay nada que pruebe que esto sea verdad, y es más probable que solo sea un dato inventado para hacer más aterradora la leyenda urbana. Mientras tanto, en internet solo existe una cápsula de servicio a la comunidad que contiene la imagen y nombre de la tal Selene Delgado. Las demás cápsulas aún no se encuentran y son... ¿Por qué no aparece la Chilindrina en El Chavo del Ocho animado? Uno de los grandes cuestionamientos de la serie animada del Chavo del Ocho que se lanzó en 2006 fue la ausencia de uno de los personajes principales. La Chilindrina, El Chavo del Ocho fue un éxito sin precedentes, tanto así que tuvo su serie animada, donde se podía revivir las vivencias de todos los personajes de la vecindad, pero no estaba la Chilindrina, quien se hacía extrañar, puesto que nunca apareció en los dibujos, y este sería el verdadero motivo de su ausencia. María Antonieta de las Nieves era la encargada de dar vida al personaje de la Chilindrina, una niña muy vivaz y parte del elenco protagónico de la serie que produjo en los estudios de Televisa desde 1971. Sucede que todos nos quedamos sorprendidos cuando en el estreno de la serie animada en el 2006, la Chilindrina nunca apareció. ¿Pero por qué nunca apareció en la serie? El verdadero motivo de su exclusión sería una pelea entre María Antonieta y el productor Roberto Gómez Bolaños, ya que la actriz registró los derechos de autor del personaje cuando el creador fue el popular Chespirito. La gresca comenzó cuando terminada de grabar la serie Carlos Villagrán, Kiko y María Antonieta, Chilindrina, pidieron a Bolaños los personajes prestados para hacer un circo e irse de gira, a lo que el creador legítimo no se opuso. Sin embargo, luego Villagrán le devolvió su personaje, mientras que la Chilindrina no lo hizo, alegando que el personaje era suyo e incluso llegó hasta tener su propio programa. Es por ello que Bolaños decidió luego de un juicio cederle el personaje de manera voluntaria, pero no la incluyó en la serie animada. Televisa forma alianza con Disney Plus. De esto no encontré nada. Si sabes algo no olvides de ponerlo en los comentarios, lo apreciaría muchísimo. Continuemos con el iceberg. Eugenio Derbez se orina en vivo.
Durante la transmisión del programa La Jugada del Mundial, que se transmitió durante la Copa Mundial de Alemania 2006, Tony Camo hipnotizó al actor y productor Eugenio Derbez, para después obligarlo a que se comportara como si tuviera 8 años, pues según lo explicó, a esa edad Derbez era muy tímido. Luego le ordenó que no podría controlar los nervios al momento de contar un chiste y así sucedió, pues cuando el actor intentó decirle un chiste, no pudo hacerlo, por lo que agachó la cabeza y se llevó las manos al rostro para taparse las lágrimas, y posteriormente, manchar sus pantalones. Todo esto sucedió frente a las cámaras y miles de televidentes que observaron el penoso momento en vivo. Al notar el estado de Derbez, sus compañeros trataron de calmarlo como si de un niño se tratase. Al final del momento incómodo, aparece el futbolista Hugo Sánchez quien, aún en trance, Derbez se emocionaría al verlo. Luego se fueron a cortes comerciales. Hasta la fecha no se sabe si fue una broma por parte de Derbez y la producción, pero quienes vivieron el momento afirman que fue completamente real. Durante mucho tiempo se creía completamente perdido, solo se encontraban algunas noticias y opiniones que hacían referencia al momento, así como comentarios en foros de la época. El 17 de abril del 2020, Javier Alarcón, jefe de Televisa Deportes y titular de La Jugada del Mundial en ese entonces, subió un video a su canal de YouTube comentando junto a Edson Zúñiga el norteño aquel suceso. Varios meses después, el 15 de diciembre del mismo año, Alex Bautista subiría el incidente completo a su canal de YouTube. Debido al fuerte control que Televisa tiene sobre su contenido, el video ha sido respaldado por varios usuarios. Censura por parte del gobierno. En algunas de las series de Televisa en sus primeras temporadas se hacían unos chistes hacia celebridades o políticos como el expresidente Vicente Fox, trayendo algunos chistes subidos de tono en algunos de sus programas. También se hacían en las series del actor y comediante Eugenio Derbez. Esto provocaría que varios de los episodios fueron censurados por hacer sátira del gobierno. El Bato de la Bici en María de todos los Ángeles. El Bato de la Bici es una de las figuras más icónicas de la televisión mexicana. Se haría sumamente popular al aparecer en La Rosa de Guadalupe, rápidamente se convertiría en todo un icono y en una sensación y se haría un meme en la comunidad de Misa Sinfonía, pero a pesar de su inmensa popularidad, mucha gente no sabe cómo se llama, ni se sabe de su paradero. Él era un actor, apareciendo en varias telenovelas, pero lo que hizo que saltara en popularidad fue aparecer en la intro de La Rosa de Guadalupe. Esta intro se grabó en la Ciudad de México y en el 2008 no había ningún establecimiento que entregara por bicicleta. A este actor se le pidió que apareciera en La Rosa de Guadalupe. Después de unos meses apareció en una serie llamada María de todos los Ángeles. Censuras en las series de Televisa. La Familia Peluche es uno de los programas más exitosos y populares de la televisión mexicana. Pasó de formar parte de sketches de programas de Eugenio Derbez a tener su propio programa de televisión como programa independiente en el año 2002. Desde sus inicios se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión, debido al humor negro que este programa tenía. Debido al gran éxito de la primera temporada, se estrenó la segunda temporada de La Familia Peluche, pero fueron grandes cambios que muchos de los espectadores pudieron notar, ya que las bromas en contra de Vivi cobraron más fuerza en esta temporada. Hasta llegar a la tercera temporada, en donde se topaban temas muy delicados y no se le tomaba mucha importancia a su hija, Vivi Peluche. El capítulo prohibido fue grabado en el año de 2010, en donde uno de los eventos en boca de muchos fue el Mundial de Sudáfrica. Por lo que, Televisa aprovechó para hacer 3 mini capítulos de La Familia Peluche sobre el Mundial y sobre la selección mexicana. No obstante, entre estos 3 capítulos, el último de ellos, es el que muchos no hemos visto o sabemos muy poco de su existencia. Este capítulo empieza con Vivi siendo operada en un quirófano. Sin embargo, no se conoce de qué la están operando hasta que el doctor menciona a Ludovico que el riñón es compatible. Esto nos lleva a conocer que la familia Peluche vendió el riñón de su hija a cambio de dinero para ir al mundial. Este programa está hecho con un humor muy subido de tono, ya que ver a unos padres poner en riesgo la vida de su hija por dinero es mal visto. Además, este episodio se burla del tráfico de órganos, que es uno de los crímenes más comunes en toda Latinoamérica. Otra de las series que tuvo una censura fue Vecinos, por hacer sátiras del terremoto que pasó en México. Tuvo un terremoto de 7.1 grados el 19 de septiembre del 2017. En septiembre de ese mismo año, se transmitiría el capítulo 8 de Vecinos llamado Simulacro. Era un episodio donde los integrantes del fraccionamiento tenían que lidiar con la logística de un simulacro de temblor en conjunto. En ese capítulo tenemos diálogos que ahora lucen inofensivos, pero coincidiendo con el temblor de aquella escala, cambian completamente.
Plagio de la CQ. La CQ es una serie de televisión mexicana grabada en Venezuela, en los estudios de Radio Caracas Televisión, basada en una historia original de Pedro Ortiz de Pinedo. Fue una coproducción entre Televisa y Cartoon Network Latinoamérica. Lo que muchos no saben es que la CQ es un plagio al del Manual de Supervivencia Escolar de Ned. Varios de los personajes de la CQ están basados en los personajes de Supervivencia Escolar de Ned. El Canal 5 y el anime. Esto refiere a que Canal 5 en su catálogo han pasado varios animes y han seguido teniendo los derechos de varios animes. Continuemos. Supercadena. Sobre este punto del iceberg no encontré nada. Continuemos. Series originales. Este punto del iceberg refiere a que Televisa suele lanzar varias series originales. Actualmente en ViX Plus están lanzando contenido original de Televisa. El Twitter del Canal 5. En el año del 2020 varios de los usuarios de Twitter han señalado que el perfil del Canal 5 en Twitter han visto que en las noches han estado publicando vídeos perturbadores y extraños, pero solo en la noche y en el día los han estado eliminando. El gato GC, una mascota olvidada. Esta graciosa mascota fue la insignia de XHGC durante la década de los 80 y principio de los 90 hasta que el 5 sufrió cambios en su programación e incluso lo convirtieron en mañana y tarde para niños en la mañana y adolescentes en las tardes, y en las noches para los jóvenes de 18 años en adelante. El gato GC dejó de tener participación en el Canal 5 y poco a poco fue desapareciendo. Nivel 4. Antitelevisa 2008. Como su nombre lo indica, comenzó a subir vídeos en el año 2008, cuando el Loquendo estaba en su época de mayor apogeo. A diferencia de otros usuarios de la época, sus vídeos no contaban con la voz de Jorge, voz de Loquendo, sino que otro sintetizador de voz, el cual se llamaba Sol de Scott. Antitelevisa 2008, actualmente retirado, su contenido se caracterizaba principalmente en realizar críticas negativas hacia la empresa de televisión mexicana Televisa. En sus vídeos utilizaba un avatar de Farfur, una parodia palestina de Mickey Mouse, hecha por los pioneros del mañana, pero dejó de subir contenido por razones desconocidas, hasta que en 2015 regresó con una nueva cuenta. Esto es porque él nunca lograba recordar su contraseña de su cuenta antigua, donde empezaría a tener una gran fama hasta que se convirtió en un usuario polémico, la cual decidió abandonar en el 2020 tras su retiro. Posteriormente vendió su canal a otro usuario llamado Cinema en tu Casa. Los vídeos de Antitelevisa eran God. Segunda temporada, pérdida de una familia de 10. Cuando finalizó la primera temporada en el 2007, pasaban en el Canal 2 y Canal 9 un tráiler sobre que se aproximaba la segunda temporada. En este veía como la familia estaban emocionados por obtener su nueva casa, pero como sabemos nunca se estrenó, y tuvimos que esperar más años. Al final solo quedó en un tráiler. Las furgonetas con drogas. En el año del 2012 6 camionetas con logos de Televisa fueron incautadas en Nicaragua. Al menos 5 de las 6 furgonetas estaban registradas en Televisa. Los 6 vehículos fueron confiscados por la Policía Nacional de Nicaragua en el año del 2012, durante el operativo en un puesto fronterizo en el que fueron detenidos 18 mexicanos que viajaban en las furgonetas. Dentro de las camionetas encontraron $9.2 millones en efectivo en compartimentos y maletas. Por su parte, la Fiscalía Nacional de Nicaragua abrió una investigación por estos hechos por lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de drogas. Los detenidos declararon entonces ser periodistas de la televisora mexicana. Por su parte, la televisora ha negado relación con los detenidos y presentó denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del DF por la posible falsificación de los documentos para hacer parecer que pertenecen a esa empresa. Al final se comprobó que sí eran trabajadores de Televisa. Esto hizo que perdiera credibilidad por parte de su audiencia. Viajes del tiempo de la hora menuda. De este punto del iceberg no encontré nada. Si sabes algo no dudes en comentarlo. Continuemos. Secta en Televisa. El protagonista de esta historia es Pedro Romero, un actor cuyo nombre tal vez no sea reconocido por la mayoría de los televidentes, pero sí por el personaje que interpretó en la década de los 80s, Pistachón Zigzag en Odisea Burbujas. Pedro Romero, quien posteriormente se convertiría en predicador de la palabra de Dios, contó que durante su estancia como actor en Televisa se convirtió en sacerdote satánico y que acudía a ritos donde más actores y productores rendían culto a Satanás. Romero dio testimonio de lo vivido en Televisa y todo comenzó al conocer a la hermana de Edgar Vivar. Un golpe de suerte le consiguió el puesto de Pistachón Zigzag en la flamante serie Odisea Burbujas. Cuando no tenía llamado de Televisa, me gustaba mucho lo oscuro.
Empecé a recurrir a espiritistas, a leer de dianética y esoterismo para tratar de llenar el vacío que sentía, expresó en su testimonio. Pedro se fue adentrando en el ocultismo y llegó y aprendió a curar con tenedores, ceguetas y pinzas. Obtuve mis demonios. Invocaba al poder que me otorgaron y quitaba tumores a la gente sin siquiera abrir. Su acercamiento a la secta de Televisa llegó al conocer a Consuelo Castro, mejor conocida como Irma Serrano, quien le dijo que le realizara un trabajo sin imaginar que lo quería enganchar hacia la secta. Tiempo después, efectivamente, Irma Serrano lo invitó a la secta satánica que se encontraba en la colonia satélite de la Ciudad de México. Pedro aceptó. Al llegar al lugar encontró pentagramas, figuras de demonios, veladoras de colores y cuerpos de niños desmembrados y presenció una iniciación satánica. Le dieron de comer una cabeza de serpiente y el corazón de un recién nacido, la bañaron con sangre y el sumo sacerdote la tomó sexualmente. Al finalizar le dijo que ahora sí ya era esposa de Satanás. Pedro dijo que tras el ritual, el sumo sacerdote se acercó a él y a Irma Serrano y lo invitó a leer la Biblia satánica. Romero narró las atrocidades que los satanistas hacían con mujeres y niños y su iniciación, en la cual pasó la noche en un panteón. El actor dijo que Televisa incluía contenido satánico como las telenovelas El Maléfico, Lo Blanco y Lo Negro y El Retorno de Diana Salazar, producidas por Ernesto Alonso, de quien dijo, era un sumo sacerdote satánico. Pedro Romero dijo también que otros involucrados en su culto satánico fueron Coca-Cola y Sonrix, quienes se hicieron ricos con favores satánicos. Intérprete de Pistachón Zigzag dijo que el expresidente Miguel de la Madrid acudió a la secta donde él participaba a pedir apoyo para ser presidente de la República y dio el nombre de los actores, actrices y cantantes que practicaban el satanismo. Hace mucho tiempo atrás llegó Miguel de la Madrid Hurtado a la secta llamada la Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para ser presidente de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Tatiana, Rocío Sánchez Azuara satánicas. Eran miembros Ernesto de sectas e Irma Serrano gozaban porque ellos decían que nosotros tenemos controlados los medios de comunicación, expresó en su testimonio, pero qué turbio. Premonición en la hora pico. Cuando estaba en su momento más alto, Miguel Galván le decía a sus compañeros en plenas grabaciones que moriría a sus 50 años, siendo un decreto que al final sí se cumpliría. Plagio de Derbez. Eugenio Derbez es uno de los comediantes más famosos en la historia de nuestro país. Además, con los años, su éxito ha cruzado fronteras y no solo es reconocido en México sino en Estados Unidos. Sus orígenes en el mundo del espectáculo comenzaron en el programa de Chabelo y con Anabel Ferreira, pero ahora puede presumir de tener sus programas de comedia, series de televisión, películas de cine mexicano y varios éxitos taquilleros en Hollywood. El comediante mexicano tiene una larga lista de películas, de programas de televisión y de personajes que han marcado historia y que son recordados por el público de nuestro país. Aunque nunca ha estado lejos de la polémica, esto porque en varias ocasiones ha sido criticado y acusado por plagiar varios personajes a Andrés Bustamante. Hace un par de décadas, Bustamante y Derbez eran dos de los comediantes más seguidos y reconocidos en México. Además, uno trabajaba en Televisión Azteca y el otro en Televisa, lo que aumentaba la competencia entre ambos. Pero el tema volvió a surgir y el comediante volvió a ser acusado por un usuario en Twitter. Eugenio Derbez siempre se fusiló los personajes de Andrés Bustamante. Es hora de poner en el basurero a este pseudo comediante, decía el mensaje del usuario. En los mensajes en Twitter, la usuaria hizo una comparación y dijo que la película No se aceptan devoluciones es una copia de The Main Top Commence, largometraje francés de 2016 y que solo hay tropicalización o ajustes en el lenguaje. Otro caso que mencionó fue el del ballet, un supuesto remake de The Ballet que hizo Derbez, sobre la familia Peluche, uno de los proyectos más exitosos de Derbez. Aseguró que es una copia de otro programa de comedia de hace algunas décadas. Se trata de Pataclown, realizada por Andrés Bustamante. En otros posteos, hizo comparaciones de algunos personajes de Derbez como el Longe Moco, el Superportero y Giuseppe Rolli. Todo esto lo señaló el usuario de Twitter. Cuéntame, ¿crees que Derbez sí ha hecho plagios? Te leo en los comentarios. El verdadero nombre del Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado es el protagonista de la serie homónima. Este superhéroe es poco común, no cuenta con todas las cualidades de otros grandes superhéroes como Superman y Batman, sin embargo lograba superar sus defectos y sobreponerse a sus problemas, y en esto subyace la grandeza del ser humano. El Chapulín con frecuencia y por equivocación atrapaba a las personas inocentes y dejaba ir a los criminales, causando situaciones graciosas.
Sin embargo, al final, todo se aclaraba, típicamente por otros o por algún accidente debido a sus errores, y los malos finalmente eran llevados a la cárcel, obteniendo el Chapulín todo el crédito de su captura, aunque no todos los episodios tenían un final agradable por factores de la trama, pero ¿cuál es su verdadero nombre? El episodio fue que este personaje se encuentra en un juicio en el lejano oeste, ese fue el episodio donde se vio obligado a revelar el nombre del personaje debido a un formalismo. Ante ello, el Chapulín respondió, me apellido Colorado porque mi papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto, él creo que era primo segundo de Juan Colorado y sobrino nieto de Chucho el Roto. Y me llamo Chapulín porque mi padrino era entomólogo, es decir, él estudiaba y coleccionaba insectos. Entonces él había seleccionado los nombres de 4 insectos para ver cuál me ponían, los escribió en sendos papelitos y los depositó en un sombrero. Luego pidió que una mano inocente sacara el papelito adecuado, la mano inocente sacó el papelito y qué bueno, que la suerte determinó que escogiera el papelito donde estaba escrito la palabra Chapulín, mi madre se apellidaba Lane, se cuenta en el episodio, su nombre completo es Chapulín Colorado Lane X. Episodios perturbadores de mujer de casos de la vida real. Pocos programas de televisión consiguen permanecer décadas al aire como lo hizo la exitosa serie mexicana Mujer, Casos de la Vida Real, proyecto del escritor Jorge Lozano Soriano que se lanzó por primera vez en 1986, mismo que presentó 5 temporadas y que concluyó en 2007. Entre los episodios más perturbadores son, Los colores del cielo, Sangre contra dignidad, La bruja y el nieto, El carnicero asesino, Indemnización, continuemos. Más Godzilla en el canal 5. En el año del 2021, cuando estaba por estrenarse la película de Godzilla vs King Kong, los fanáticos de Godzilla le pedían a Televisa que transmitieran las películas de los 90s y 2000 hechas en Japón con el hashtag más Godzilla en el canal 5, sin embargo el doblaje es Lost Media, es por eso que también le pedían a Televisa que pasaran esas películas para recuperar su doblaje. Al ver esto Televisa decidió hacer caso a los fans e iban a pasar las películas de Godzilla, pero no pasaron las que fueron hechas en Japón, transmitieron las películas que fueron hechas en Estados Unidos, esto hizo que los fans de Godzilla arremetieran contra Televisa en las redes sociales. Esta historia continuará.